Hola a todos. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un tema que generalmente plantea dudas y es el relativo a los plazos de prescripción en el nuevo Código Civil y el cómputo de esos plazos de prescripción cuando se trata de hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia del nuevo Código. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Código Civil y Comercial tiene un artículo, el 2537, que trata de solucionar el problema de los plazos de prescripción que venían corriendo antes de la vigencia del nuevo código. Es decir, tomemos un ejemplo. Si tenemos un caso donde el accidente de tránsito, por ejemplo, se produjo en febrero del año 2015, es decir, antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, nos vamos a encontrar con que el plazo de prescripción que regía en ese momento era el del Código Civil derogado, o si se trata de un incumplimiento de contrato de transporte, por ejemplo, si es el pasajero el que quiere reclamar a la línea de colectivos por un accidente de tránsito, por un daño sufrido durante el transporte, para decirlo con mayor precisión, el plazo se encontraba en el Código de Comercio derogado. Entonces, tratándose de un caso de responsabilidad extracontractual, un peatón que es atropellado por un colectivo, por ejemplo, el plazo de prescripción en el Código Civil derogado era de 2 años. Tratándose de un incumplimiento de contrato de transporte, el plazo de prescripción era de 1 año, según el Código de Comercio. Si bien en este último caso existía jurisprudencia e inclusive en la capital federal, Ciudad de Buenos Aires, existe un plenario de la Cámara Civil que entiende que al contrato de transporte público se le aplican las normas de la Ley de Defensa del Consumidor y concretamente el plazo de prescripción que aparecía, fíjense lo que digo, aparecía en el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, y ese plazo era de 3 años. Entonces teníamos que responsabilidad extracontractual, plazo de prescripción 2 años. Contrato de transporte por Código de Comercio 1 año, pero interpretación doctrinaria y jurisprudencial aplicaba en muchas jurisdicciones el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 50 según el texto que tenía a través de la modificación efectuada en el año 2008 por la Ley 26.361, el plazo era de 3 años. Bueno, perfecto. Entonces tenemos que el hecho ocurrió en febrero del 2015. Y nos encontramos entonces con que pretendemos hacer la demanda ahora, en el año 2016. ¿Qué plazo se aplica? ¿El plazo del Código Viejo o el plazo del Código Nuevo? El artículo 2537 tiene una regla que establece un principio y una serie de excepciones. Para explicarla de manera corta, podríamos decir que la conclusión de este artículo 2537 es que se aplica el plazo de prescripción que vence primero. En definitiva, el resultado es ese. Pero la lectura del artículo 2537 es más compleja. Arranca diciendo que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Entonces uno diría, bueno, aunque
ya está vigente el Código Civil y Comercial, si el hecho se produjo durante la vigencia del Código Civil derogado, el plazo de prescripción es el que estaba en el Código Civil derogado, es decir, 2 años. Pero después dice el artículo 2537, sin embargo, si por esa ley, es decir, por la ley anterior, se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas leyes, quedan cumplidos, o sea, el plazo queda cumplido una vez que transcurre el tiempo designado por las nuevas leyes contados desde el día de su vigencia. En el caso del Código Civil y Comercial entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, o sea que los plazos de prescripción del Código Civil y Comercial empiezan a contarse en relación con los plazos viejos, ¿no? En relación con los plazos viejos comienzan a contarse desde el 1 de agosto del 2015. Entonces, si por la ley vieja se requiere mayor tiempo que por la ley nueva, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por la nueva ley, pero contado no desde el momento en que nació la acción, sino del momento en que es vigente la nueva ley. Entonces acá tendríamos una excepción al principio establecido en el primer párrafo. Sin embargo, o mejor dicho, además de esa excepción, aparece una excepción de la excepción, porque el artículo termina diciendo, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Parece un trabalenguas. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más. Para eso necesitamos meternos en otros artículos del Código. Vamos al artículo 2560 del Código Civil y Comercial. El artículo 60 establece el llamado plazo genérico. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque en el viejo código nosotros teníamos un plazo de 2 años para las acciones de responsabilidad extracontractual y después un plazo de 10 años para todas aquellas acciones personales derivadas del incumplimiento de una obligación. Era lo que comúnmente se decía el plazo de prescripción en materia de incumplimiento contractual, 10 años. Entonces teníamos un plazo de 10, un plazo de 2. Ahora hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, y es que la responsabilidad civil como principio se unificó, es decir, desaparecieron las órbitas contractual y extracontractual, desaparecieron entre comillas, porque existen algunas diferencias, pero el régimen tiende a homogeneizarse, tiende a unificarse, por lo tanto, podemos decir como regla que desaparecieron las diferencias entre las órbitas contractual y extracontractual, y podemos decir también que la responsabilidad civil es tratada como una fuente independiente de las obligaciones. De hecho, si lo ven en el nuevo código, si lo ven inclusive en el índice del nuevo código, cuando ven fuentes de las obligaciones, aparecen los contratos como fuentes de las obligaciones y en otra parte, como una fuente aparte de las obligaciones, aparece la responsabilidad civil. Entonces, tenemos un artículo 2560 que establece un plazo genérico, que es como una especie de plazo residual. Si no hay ningún plazo específico, si ninguna ley establece un plazo de prescripción específico, el plazo de prescripción es de 5 años. Después dice, fíjense, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local, es una curiosidad, no nos atañe a nuestra materia, es un tema para tributaristas. El nuevo código cambia esa regla de que los plazos de prescripción solo podían ser determinados por el legislador nacional, es decir, por leyes nacionales, una postura que sostenía la Corte Suprema en varios precedentes,
Y en el artículo 2532 establece que las legislaciones locales podrán regular, dice esta última, se refiere a la prescripción liberatoria, las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos, es decir, las legislaciones locales tienen potestades para regular plazos de prescripción en materia tributaria local. No hace a nuestro tema. Entonces, respecto de nuestro tema, podríamos decir que la regla general es, si ninguna ley establece un plazo de prescripción específico, si no hay ley especial, el plazo de prescripción es de 5 años. O sea, si en ningún otro artículo del Código Civil y Comercial o en una ley especial no tenemos un plazo de prescripción distinto, el plazo de prescripción es de 5 años. Por eso lo llama el Código plazo genérico. Ahora bien, en el artículo 2561 aparece un plazo especial y nos dice que el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil, acuérdense que la responsabilidad civil contractual y extracontractual se han unificado, así que no hablamos de prescripción contractual por daños contractuales o por daños extracontractuales, sino daños derivados de la responsabilidad civil, esa es la regla. El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, para tenerlo en mente, ese peatón que cruzó fue atropellado por un colectivo en febrero del 2015. El plazo de prescripción, tratándose de un hecho ilícito, era de 2 años. Acá vemos que el artículo 2561 nos dice 3 años. Ya vamos a volver a este tema, pero tengámoslo en mente. Este es un plazo especial, pero no es el único plazo especial. Fíjense el 2562, que trae varios plazos especiales, pero lo que nos interesa en este momento es este inciso, el inciso D. Prescriben a los 2 años el reclamo de los daños derivados del contrato de transportes de personas o cosas. Nos interesa por el momento esto, transporte de personas, daños derivados del contrato de transporte de personas. Así que cuando yo les decía hace un rato, las órbitas contractual y extracontractual se unificaron, esa es la regla, pero ojo, que es la regla, pero hay excepciones. Bueno, acá tenemos una pequeña excepción. El contrato de transporte tiene un plazo de prescripción específico, no solo para cumplimiento del contrato, sino en lo que se refiere estrictamente a daños derivados del contrato de transporte. Entonces, si nuestro cliente no era un peatón que estaba cruzando la calle y lo atropelló un colectivo, sino un pasajero que viajaba en el colectivo y quiere demandar al empresario, quiere demandar, como se dice vulgarmente, a la línea, acá estamos hablando de una demanda por un incumplimiento del contrato de transporte, o para decirlo con mayor propiedad, una demanda por daños derivados del incumplimiento del contrato de transporte, y entonces el plazo de prescripción es de 2 años. Antes, según el Código de Comercio derogado, era de 1 año. Y dejamos por el momento entre paréntesis la interpretación doctrinaria y jurisprudencial que aplicaba un plazo de 3 años por, valga la redundancia, aplicación del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, dicho esto, para atrás, con estos artículos en mente, arrancamos diciendo: los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Entonces, la regla es: peatón atropellado en febrero del 2015, plazo de prescripción 2 años.
¿Por qué? Porque esa ley es la ley anterior, la ley que regía en el momento del hecho. Veamos si se le aplican las excepciones. Dice, sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por la nueva ley. No, la nueva ley fija un plazo de prescripción de 3 años y además un plazo de prescripción contado desde el día de su vigencia. Entonces, no se aplica esta excepción. En materia de responsabilidad extracontractual, 2 años, se aplica el plazo del Código Civil derogado. Es decir, el plazo de 3 años que vimos hace un momento se aplicará para aquellos accidentes producidos luego de la vigencia del Código Civil y Comercial. Y en materia de contrato de transporte ocurre algo similar. ¿Por qué? Porque el plazo del Código de Comercio era menor que el plazo que tiene el Código Civil y Comercial. El plazo del Código de Comercio era de 1 año y el plazo del Código Civil y Comercial es de 2 años. Entonces se sigue el principio de se aplica el plazo de prescripción que venza primero. Ojo que todavía no me metí con la ley de defensa del consumidor. Distinto sería si tuviéramos un caso en el que se aplicara el plazo de 10 años previsto en el Código derogado. Ahí sí podrían aplicarse las excepciones contenidas en el artículo 2537, porque si en algún caso, qué sé yo, por ejemplo un caso de mala praxis médica, que se rige se regía por el plazo de 10 años del Código anterior, y la acción hubiera nacido, supongamos, en el año 2015, el plazo de 10 años se cumpliría en el 2025. El 2537 nos dice que no, que si por la ley anterior se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por la nueva ley. La nueva ley en materia de indemnización por daños fija un plazo de 3 años que vencerá en el año 2018, el 31 de julio del 2018, porque entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Pero en materia de accidentes de tránsito aplicábamos fundamentalmente el plazo de 2 años de la responsabilidad extracontractual y el plazo de 1 año de el contrato de transporte. Ya que estamos, fíjense ustedes, y esto va a ser motivo de grandes debates jurisprudenciales en los próximos años porque todavía estamos con la mayoría de los casos donde se aplica el Código Viejo, pero en los próximos años, fíjense ustedes que el nuevo Código establece una acción, mejor dicho, un plazo de prescripción de 5 años que va a ser básicamente aplicado como plazo de prescripción en los incumplimientos contractuales donde no haya una ley especial que fije un plazo distinto, y después aplica o determina un plazo de prescripción de 3 años
plazo de 3 años que es, en principio, para todos los reclamos por indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil. No importa si se trata de un incumplimiento contractual o de un hecho ilícito. Entonces, en el caso de un contrato, nosotros tendríamos que la acción de cumplimiento del contrato, prescribe a los 5 años, salvo que una ley específica establezca un plazo distinto. La acción de cumplimiento de un contrato prescribe a los 5 años, salvo que una ley establezca un plazo distinto. ¿Por qué digo esto? Por aplicación del plazo genérico, 5 años. Pero en cambio la acción de indemnización por daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Es decir, que hasta los 5 años puedo reclamar el cumplimiento, pero solo hasta los 3 años puedo reclamar la indemnización por daños y perjuicios. Esto va a generar discusiones, va a generar mayores análisis, porque puede no quedar muy clara la distinción práctica entre la acción de cumplimiento y la acción de indemnización por daños y perjuicios. Pero bueno, es un problema que de por sí es objeto, no digo de un curso, pero sí de todo un video, por decirlo así. Sigamos adelante, que todavía no terminamos con este asunto de los plazos de prescripción. ¿Por qué? Porque justamente en materia de accidentes de tránsito aplicamos también la Ley de Defensa del Consumidor. La aplicamos en materia de contrato de transporte, porque hay abundantísima jurisprudencia y doctrina que entiende que el contrato de transporte público de pasajeros es al mismo tiempo un contrato de consumo y hay al mismo tiempo una relación de consumo, y por lo tanto se le aplica la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Y también hay muchísima jurisprudencia y doctrina, aunque no tanta, como en el caso del transporte, quiero decir, que entiende que el contrato de seguro, o mejor dicho, que el contrato de seguro es, en muchos casos, para algunos en todos, para otros en muchos casos, eso depende del concepto de consumidor que tenga cada uno, cada doctrinario me refiero. Decía, hay abundante doctrina y jurisprudencia que entiende que el contrato de seguro es un contrato de consumo y que entre asegurado y aseguradora existe una relación de consumo. Inclusive, y eso lo van a ver en la clase también, muchos entienden que a la víctima de un accidente de tránsito también se le aplicaría la Ley de Defensa del Consumidor por entenderlo o por considerarlo un equiparado a consumidor en los términos del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero centrándonos en el objeto de esta charla, en materia de contrato de seguro, el artículo 58 de la Ley de Seguros, la Ley 17.418, establece que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de 1 año. 1 año. Si yo entiendo que el contrato de seguro es al mismo tiempo un contrato de consumo, como lo han entendido muchos doctrinarios y una parte de la jurisprudencia, podía llegar a concluir que se le aplicaba el plazo de 3 años que figuraba en el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y así se pronunciaron algunos jueces, y así se pronunciaron algunos autores, y también otra parte de la biblioteca se pronunció por la contraria. Ahora bien,
el artículo 50 de la ley 24.240, el artículo 50 de la ley de defensa del consumidor, fue modificado por la ley 26.994, es decir, la misma ley que sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, modificó varios artículos, modificó muchas normas, ustedes lo saben, entre ellas modificó la ley de defensa del consumidor, cambió, por ejemplo, la redacción del artículo 1 de la ley de defensa del consumidor, como lo van a ver en algunas de las clases, y, entre otras cosas, cambió el artículo 50. Y si ustedes leen el artículo 50, van a ver que se limita a decir que las sanciones emergentes de la presente ley, las sanciones, no las acciones, las sanciones, o sea, las sanciones que puede imponer la autoridad de aplicación, multa, apercibimiento, clausura del establecimiento. Por ejemplo, las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de 3 años y las acciones no dice nada. Desapareció eso del texto del artículo 50. Entonces uno podría decir tranquilamente que la ley de defensa del consumidor en su actual texto no tiene ningún plazo de prescripción. La idea, podríamos decir, la idea de los redactores del proyecto de Código Civil y Comercial fue que a la relación de consumo, que al contrato de consumo, se le apliquen los plazos de prescripción comunes, es decir, que no tengan un plazo de prescripción específico, y por eso se modifica el artículo 50. Entonces uno podría decir, bueno, miren, por más que sea un incumplimiento de contrato de transporte y que el incumplimiento de contrato de transporte, o mejor dicho, que al incumplimiento del contrato de transporte se le aplique la ley de defensa del consumidor, porque el contrato de transporte es también un contrato de consumo. Como la ley de defensa del consumidor no tiene un plazo de prescripción específico, el contrato de transporte prescribe a los 2 años. Las acciones derivadas de daños derivados del contrato de transporte. Y lo mismo respecto del seguro. Por más que le apliquemos la ley de defensa del consumidor, como la ley de defensa del consumidor no tiene un plazo específico de prescripción, le aplicamos el plazo de 1 año. Y lo mismo en materia de una acción de responsabilidad civil común y corriente. Por más que en el caso le lleguemos a aplicar la ley de defensa del consumidor, por entender que hay una relación de consumo, el plazo de prescripción sería 3 años. O sea, en síntesis, la ley de defensa del consumidor no tiene ningún plazo específico, entonces se aplican los plazos del Código Civil y Comercial o de la ley especial que fije un plazo de prescripción en ese caso concreto. Esta es una hipótesis, es una postura. Hay otra postura. Otra postura se basa en este artículo del Código Civil y Comercial. Este artículo, en 1094, está en la parte del código que regula el contrato de consumo y establece como principio el de la interpretación más favorable al consumidor. En caso de dudas sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. O sea, si no sabemos o si es dudoso cuál es el plazo de prescripción que se aplica en una relación de consumo, se aplica el más favorable al consumidor. Y de todos los plazos que yo acabo de mencionar, en un caso
al que se le aplique el Código Civil y Comercial, o sea, un caso que se produzca después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, de todos los plazos que hemos visto, el más favorable es este, el del 2560, el llamado plazo genérico. Esa es una interpretación que se encuentra en el otro extremo, digamos así. Para esto yo tengo que plantear que es dudoso cuál es el plazo a aplicar o sin necesidad de invocar el artículo 1094, tendría que plantear que no hay ningún plazo especial para acciones derivadas de relaciones de consumo, y como no hay ningún plazo especial derivado de acciones nacidas en relaciones de consumo, aplicamos el plazo genérico. Como la ley especial, ley de defensa del consumidor, no tiene ningún plazo especial, no hay ningún plazo especial, aplico el genérico, 5 años. Insisto, otro me puede decir, señor, la ley de defensa del consumidor no tiene ningún plazo especial, pero eso no significa que usted tenga que aplicar el plazo de 5 años. Usted aplicará el plazo que se refiera al hecho concreto que haya sido causa fuente de esa relación de consumo. Si el hecho fue un incumplimiento, fue un contrato de transporte, el plazo será 2 años. Si el hecho es un contrato de seguro, será de 1 año. Si el hecho es un caso de responsabilidad civil sin un plazo específico, será de 3 años por aplicación del 2561. Si en cambio lo que usted reclama es el cumplimiento del contrato de consumo y no se trata de un contrato de transporte, ni de un contrato de seguro, ni de un contrato que tenga un plazo específico, entonces sí será el de 5 años, pero no siempre se debe aplicar el plazo de 5 años. Bueno, es toda una discusión, una enorme discusión, que se va a ir, espero yo, aclarando con el paso del tiempo, con los pronunciamientos judiciales, con la labor de los tribunales de instancia superior. Vamos a ver qué dice la Corte, lo que pasa que muy probablemente eso lo vamos a ver dentro de algunos años, y a esta altura del partido lo único que podemos hacer es mostrar las distintas posibilidades.